Algunos piensan que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más complejas y, la verdad, inquietantes de nuestro tiempo. Una que resuena en titulares y en conversaciones estratégicas por todo el mundo. ¿Estamos ya en medio de una tercera guerra mundial? Esta idea es, de hecho, el eje de todo lo que vamos a ver. Nos obliga a replantearnos qué significa realmente guerra mundial. Quizá no deberíamos esperar una repetición de lo que ya conocemos, sino aprender a reconocer las señales de un conflicto de una naturaleza completamente nueva. Para desentrañar esta cuestión, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, esa pregunta inquietante. Después, los tres grandes focos de tensión global. Veremos por qué está pasando todo esto, el fin de un orden. Hablaremos de la guerra de hoy, la llamada guerra fragmentada, del rearme como un síntoma claro. Y para terminar, lo pondremos todo en contexto, en una transición histórica que, como veremos, es bastante peligrosa. Vamos a empezar por aquí. A ver, es verdad que no vemos dos bloques claros enfrentados como en la Guerra Fría, ni una declaración de guerra total como 1939, pero lo que sí estamos viendo es una acumulación de conflictos simultáneos, de rivalidades entre grandes potencias y una carrera armamentística que está redibujando el tablero global. Es la prueba de que la naturaleza del conflicto ha cambiado. Y ahora pasemos a los síntomas más visibles de toda esta inestabilidad. Los expertos, en general, coinciden en que la tensión mundial se concentra sobre todo en tres puntos calientes del mapa. Cada uno tiene sus propias dinámicas, pero todos están interconectados y tienen el potencial de escalar a algo mucho mayor. El primer foco, y el más obvio para todos, es Ucrania. Y ojo, esto no es solo una guerra regional, es la primera gran guerra que tenemos en suelo europeo en décadas y además involucra directamente a una potencia nuclear. Ha reventado por completo el sistema de seguridad que se construyó después de la caída del muro de Berlín, haciendo saltar por los aires esa idea de que la paz en Europa estaba garantizada. Pero es que la cosa va mucho más allá de las fronteras ucranianas. Aunque la OTAN no esté combatiendo sobre el terreno, su apoyo es masivo, es vital. Si lo miramos desde el punto de vista de Moscú, para ellos esto no es una guerra contra Ucrania, es una guerra indirecta contra todo Occidente. Este conflicto además ha obligado a Europa a reactivar su industria de defensa a una escala que no se veía en generaciones. El segundo punto caliente, Oriente Medio. Un polvorín de toda la vida, pero que ahora mismo ha alcanzado un nuevo nivel de peligrosidad. La confrontación entre Israel y los grupos que apoya a Irán en Líbano, en Siria, en Irak o Yemen crea un arco de inestabilidad donde cualquier chispa puede provocar un incendio a escala regional que inevitablemente arrastraría a las grandes potencias. Y es que, claro, lo que pasa en Oriente Medio nunca se queda solo en Oriente Medio. Un conflicto abierto allí tendría consecuencias inmediatas en todo el mundo. Estamos hablando de cortes en el suministro de energía, el bloqueo de rutas comerciales clave como el Canal de Suez y un reajuste geopolítico de consecuencias imprevisibles. Y llegamos al tercer foco, el que muchos analistas consideran el más peligroso de todos, el que podría ser el gran detonante de este siglo, Taiwán. Aquí ya no estamos hablando de conflictos indirectos o regionales. Un conflicto por Taiwán significaría una guerra directa, cara a cara, entre las dos mayores superpotencias del planeta, Estados Unidos y China. Las implicaciones para la economía y la estabilidad global serían sencillamente catastróficas. Pekín, de hecho, no oculta para nada sus intenciones y la presión es cada vez mayor, sistemática y muy calculada. Vemos maniobras navales que prácticamente rodean la isla, incursiones aéreas constantes para probar sus defensas y una modernización militar a un ritmo de vértigo. La respuesta de Estados Unidos, pues reforzar sus alianzas con Japón, Australia o Filipinas, creando una especie de cordón de contención. Vale. Hemos visto los síntomas: Ucrania, Oriente Medio, Taiwán. Ahora vamos al diagnóstico. ¿Por qué está pasando todo esto a la vez? Pues la respuesta de fondo es que el sistema internacional que ha gobernado el mundo en los últimos 30 años se está viniendo abajo. Estamos literalmente presenciando el fin de una era. Este es el sistema que se desvanece. Después de que cayera la Unión Soviética, el mundo vivió una etapa de dominio estadounidense casi total. Se pensaba que con la globalización y la expansión de la democracia, las grandes rivalidades eran cosa del pasado. Bueno, hoy sabemos que esa predicción fue, como poco, un poco optimista. Las grietas en ese orden unipolar fueron apareciendo por todas partes. Rusia siempre vio la expansión de la OTAN como una amenaza y una humillación. China, por su parte, aprovechó la globalización para convertirse en el gigante económico que es hoy y ahora, lógicamente, reclama un poder político a la altura. Y mientras tanto, la confianza en organismos como la ONU, que se supone que están para mediar, se ha ido debilitando.
Así que aquí está la clave. Si el viejo orden ha muerto, ¿qué viene ahora? Pues lo que está surgiendo es un mundo multipolar, mucho más caótico, y con él una nueva forma de entender el conflicto. Una guerra que ya no se lucha en un solo frente, sino en todos a la vez. Este es el concepto que lo define todo, la guerra híbrida. Hay que olvidarse de la idea de trincheras y frentes claros. El conflicto de hoy es difuso, es permanente y muchas veces ni se ve. Se lucha en el ciberespacio, en los mercados financieros, en los medios de comunicación. Es la continuación de la confrontación entre potencias por otros medios. Estos son los nuevos campos de batalla, las sanciones económicas que buscan ahogar al rival sin disparar un solo tiro, la lucha por el control de los semiconductores, una batalla tecnológica clave para el futuro, la energía que se usa como herramienta de presión política y, por supuesto, las guerras que se siguen librando a través de terceros, los llamados conflictos por delegación, como vemos claramente en Ucrania o Siria. El segundo gran indicador de que algo muy profundo está cambiando es el rearme global. Cuando tantos países, al mismo tiempo, deciden que su mejor inversión es aumentar masivamente su capacidad militar, nos están mandando una señal muy clara sobre cómo ven el futuro. La cifra es abrumadora. El gasto militar mundial no es que haya aumentado, es que ha pulverizado todos los récords, incluso supera los picos más altos de la Guerra Fría. El dinero no engaña. Las grandes potencias se están preparando para un posible escenario de confrontación a gran escala. Y esto no es algo aislado, para nada. Este gráfico lo deja muy claro. Alemania ha roto un tabú histórico destinando 100.000 millones de euros a defensa. Japón, una nación que por constitución es pacifista, está duplicando su presupuesto militar. Y China continúa con una modernización de su ejército que no tiene precedentes. Es una tendencia global, sistémica. Llegamos ya a la parte final de este análisis. ¿Y cómo encajamos este momento en la historia? ¿Se puede comparar con lo que pasó antes de 1914 o de 1939? Entender las similitudes y sobre todo las diferencias es fundamental para medir el peligro real al que nos enfrentamos. Esta comparación es clave. Por un lado, tenemos frenos muy potentes que antes no existían. La disuasión nuclear, por ejemplo, hace que una guerra total sea básicamente un suicidio colectivo. Y la interdependencia económica hace que los costes sean gigantescos para todos. Pero por otro lado, tenemos riesgos nuevos. Un mundo con varias potencias compitiendo sin reglas claras, la desinformación que puede incendiar una crisis en cuestión de minutos y una gran ambigüedad sobre dónde están las líneas rojas que no se pueden cruzar. Y esta frase resume la gran lección de la historia. Los momentos más peligrosos no son cuando un orden mundial está ya establecido, sino justo cuando uno se muere y otro nuevo está intentando nacer. Es en esas transiciones, como la que vivimos ahora, cuando los errores de cálculo, las ambiciones y los miedos pueden llevarnos al desastre. Así que, si volvemos a la pregunta del principio, y si definimos guerra mundial no por su forma, sino por su impacto, es decir, consecuencias económicas globales, implicación de las grandes potencias y un cambio del orden internacional, entonces el debate deja de ser una simple hipótesis, se convierte en una descripción bastante precisa de nuestra realidad. Y cerramos con esta última reflexión. Quizá el mayor peligro no es la guerra que nos imaginamos, la de las viejas fotos en blanco y negro, sino una que ya podría estar aquí, desarrollándose en múltiples frentes, de forma fragmentada y que no estamos sabiendo reconocer en toda su dimensión. La pregunta, por tanto, es si seremos capaces de comprender la naturaleza de nuestro tiempo antes de que sea demasiado tarde.